La siguiente es una conversación con el economista y ahora escritor Luis Rubén Rodríguez Subieta, donde nos viene a presentar su ópera prima, Buenaventura 240 horas a la deriva. Un episodio muy enriquecedor para la gente que estamos interesados en publicar o nos interesa la escritura. Amigos, por favor suscríbanse al podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas. Apoyemos al proyecto. Queremos que este proyecto siga creciendo. Ahora con ustedes, Luis Rubén Rodríguez Subieta. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por darte el tiempo para estar por acá. Bienvenido a Tijuana Experience. Pues igual, qué bueno que me invitas. Siempre es un placer estar con quien promueve la lectura, entonces pues es un placer estar aquí contigo. Y nos conocimos en el curso de Carla Ochoa, ¿no? Sí, en un taller de Tijuana, conociendo Tijuana. Era cómo vivir, instrucciones para vivir en Tijuana. Exacto. Ahí nos conocimos en la pandemia. En plena pandemia, yo creo que tenía que 2 meses. Sí, algo más así, o menos. ¿No? Estábamos en Zoom. Por ahí hicimos el taller. Y acabamos, pues, ¿no? Sí, estuvo muy divertido. Yo no había experimentado ningún curso, ningún taller, menos escribir y leérselo a alguien más. Era la primera vez que estaba así. Ajá. Entonces para mí estuvo súper bien porque estaba atrás de un monitor. Ajá. Me gustó. Órale. Sí, yo creo que fue el primer taller que tomé en línea. Uh-huh. Todos los que había yo tomado habían sido presenciales. Sobre todo con Juan José Luna, con él es con el que he tomado la mayor parte de los talleres. Con Carla, y después ya cuando regresé con Juan José, uno de los talleres fue en línea también, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho más ¿sí? Presencial que en línea. No tengo ninguna bronca en participar en uno en línea, pero siempre prefiero estar cerca de los humanos. Me gusta la cercanía. Órale. Entonces sí, prefiero el presencial. Qué bueno que terminó la pandemia y ahora ya se puede estar presencialmente, ¿no? Previo a ese curso, ¿ya habías tomado un otro curso? Digo, nos vamos a ir de tiempos diferentes para que vayamos. Okay. Sí, de hecho, en el 2000, yo tengo un amigo por el que es el culpable de que yo esté aquí en Tijuana. Okay. Se llama Luis Manuel Reza, que también es escritor, y en una ocasión fuimos a la presentación de un libro de Daniel Salinas. Okay. Yo no lo conocía a Daniel y él era lector de Daniel y admirador de Daniel, y me dijo, va a haber una presentación. Era un libro que se llamaba Días de Whisky Malo. Ok, sí, lo he escuchado. Uh-huh. Y ya llegamos a la presentación, entonces se acercó un muchacho y me dijo, mira, pues él es Juan José Luna, te lo presento. Me dice, deberías de inscribirte en un taller de él. Y ya me dio sus datos Juan José y me dijo, pues estoy aquí a tus órdenes, Y no me animaba, pero finalmente un día pues le marco y le digo, oye, pues sale, ¿cómo está el asunto, no? Y se llamaba Taller de Autobiografía, ¿no? Okay. Ese fue el primer taller que yo tomé. Después con él mismo uno de ortografía y redacción. Y el tercer taller que tomo, que es del que surge este libro, era hacer un proyecto, ya sea una novela, un ensayo, ya algo más específico. Cuentos, uh-huh. Y el taller, pues la idea era concluir cualquiera de los proyectos que se hicieran. Entonces entré con él a ese taller, luego ya terminamos esa parte y junto con Enrique Briceño, Carla, Alicia González y yo seguimos por nuestra parte tallereando nuestros textos. Y ahora regresé otra vez con Juan José en un taller que tiene ahí, en el que llevo pues poco más de medio año. Okay. Trabajando ahí con él, ¿no? Ahora, ¿cómo surge o cómo empieza la lectura o la escritura con Luis Rubén? Bueno, la lectura desde niño, no empecé con los clásicos ni con literatura de alto nivel. Okay. Empecé a leer el libro vaquero cuando estábamos en la secundaria. En el puesto de periódicos que había en la escuela vendían el libro vaquero.
Y pues yo una vez compré uno de los ejemplares, era un librito chiquito. Sí. Con muy buenos gráficos. Sí. Ajá, los gráficos siguen estando a la moda, sí, ¿no? Sí. Y pues me encantó. Entonces, cada semana que salía la publicación, Sí. iba yo al puesto de periódicos y lo compraba y me metía al salón de clases y entre los libros de biología, de lo que fuera, metía yo el libro vaquero y parecía que estaba yo muy interesado en la lectura de lo Por que supuesto, estábamos, ¿no? maestra, acá, ¿no? Ajá. Y así fue como empecé. Y luego mi mamá compraba una revista que se llama Vanidades, que el jueves estuve en la UPN, ahorita platicamos de eso, y les decía yo que si todavía salía esa revista y me dijeron que sí. Creo que sí. Era una revista básicamente de modas, ¿no? Dirigido a... Sociales también, sí, ¿no? Uh-huh. Dirigido a mujeres, digamos, el target eran mujeres, pero al final siempre venía una novela de Corín Tellado. Uh-huh. Entonces yo me la chutaba, la novela de Corín Tellado, y siempre estaba esperando el Vanidades para leer la novela de Corín Tellado. Entonces un día mi papá me ve con la revista y me dice, hey, ¿tú qué andas haciendo con esa revista? ¿Tú por qué estás tan interesado? Y entonces le dije, es que mira, al final viene la novela. Entonces mi papá se dio cuenta que me gustaba la lectura y vio que ya tenía yo un montón de libritos de libro vaquero. Y luego también compraba los de Ian Fleming, que es el autor del 007, ¿no? Ajá, sí. Entonces dijo, ¿te gusta? Y unos días después llegó y me entregó un paquete cerrado con un moño y me dijo, toma, te lo regalo. Y eran 2 libros. Uno que se llamaba Aeropuerto 1964 y 100 años de soledad. Esos fueron mis 2 primeros libros. El de Aeropuerto 64 creo que después fue 65, 66, 67. Okay. Era un autor que yo me imagino que le pagaban por hacer, como a Ian Fleming por hacer los del 007. Incluso hubo películas del Aeropuerto 64, el Aeropuerto 65, el aeropuerto, que siempre eran tragedias arriba de un avión. Y de 100 años de soledad, y recuerdo, pues yo tendría que unos 14 años, 13, 14 años, que lo empecé a leer y el libro me atrapó. Uh-huh. Y yo les he contado a mis hijos que a mí todas las tardes lo que mi mamá hacía era corrernos de la casa, ¿no? O sea, llegábamos, comíamos y váyanse a hacer la tarea y después váyanse a jugar, ¿no? Váyanse exactamente lo que fuese. Entonces siempre estabas esperando la llegada de la hora de salir a jugar. Y me acuerdo que dejé de ir a jugar porque me encantó el libro, entonces me metía yo a leerlo y mis amigos pues no juntaban para la reta y entonces ya sal. Y hasta que lo terminé, ¿no? Me encantó ese libro. Y de ahí en adelante, pues empecé a buscar otros libros, me metía yo a la biblioteca de la escuela, veía yo de qué había, y empecé a leer al azar. O sea, nunca... Tenías una selección, ajá. Nada. O sea, me llamaban la atención los títulos o las imágenes, las portadas, y decía, a ver, pues Y pues de repente leía yo autores que después supe que eran autores reconocidos, incluso alguno que hubiera sacado un premio Nobel y demás. Así empecé, y de ahí en adelante pues he seguido leyendo. Creo que ahora, en esta última etapa de mi estancia en Tijuana, es cuando más he leído, digamos con mayor frecuencia y con mayor cantidad de libros, ¿no? En esta última etapa. Hubo una etapa, digamos, en algunos años que estuve en la burocracia, que como luego es la burocracia de loca, que piensas que trabajar mucho es trabajar bien, ¿no? Okay. Entonces pues te entregas al trabajo y estás ahí casi que 18 horas y demás. Entonces era más difícil leer. Sí, el tiempo no tenías tiempo para leer. Así es, pero digamos fue una etapa corta y ahora pues creo que leo muchísimo más que toda mi vida, ¿no? Ese es un poco mi arribo a la lectura, ¿no? Qué bien que tocaste el tema de cuando arribas acá a Tijuana. Uh-huh. Yucateco de nacimiento, uh-huh. De ahí te transportas o te mueves a la Ciudad de México. A la Ciudad de México.
¿Qué edad tenías cuando tú llegaste a Ciudad de México? No, estaba muy chico. Okay. Tenía, yo creo que 3 o 4 años. No sí. te acuerdas. Entonces, ya tu infancia la vives en Ciudad de México. En la Ciudad de México, mi infancia y mi adolescencia, digamos, al terminar la universidad entro a trabajar y en 1988, durante el terremoto, se hizo que algunas dependencias salieran de la Ciudad de México y una de esas fue el INEGI, en donde yo trabajaba, y al INEGI lo mandaron a Aguascalientes y por eso me fui a vivir a Aguascalientes. Ahí viví 20 años. ¡Wow! Y en 1986 llegué a Tijuana, es decir, ya tengo 16 años de vivir en Tijuana. ¿Qué es para ti emigrar de una ciudad tan grande a Aguascalientes? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te gustó o no te gustó? Digo, al final de cuentas aventaste 20 años. Sí, yo creo que pues son cosas diferentes. Aguascalientes era en ese entonces una ciudad muy chica, expulsora de población, más que receptora de población. Ándale, mucha migración en ese periodo, ¿no? Hacia Estados Unidos, sí. Sobre todo de zonas como Calvillo, que es uno de los municipios de Aguascalientes. Era muy chico. Era, digamos, un pueblo que estaba migrando a ser una ciudad, entonces era muy rico porque no tenías el bullicio de la Ciudad de México. Lo único que extrañaba yo de la Ciudad de México eran las cantinas. Okay. Porque en Aguascalientes se llamaban merenderos. Okay. Y pues no tenían digamos, el ambiente que tenían las cantinas de la Ciudad de México. Y la gente, ¿no? Exacto, sí. Y pero viví muy a gusto. La única bronca que yo le veía es que a todo mundo te lo encontrabas en todos lados, ¿no? Okay. Porque como es tan chiquito el lugar, entonces de repente no querías ver a tu jefe y te lo encontrabas en el lugar donde ibas a comer o ibas a cualquier actividad y ahí te lo encontrabas. Fuera de eso, muy bien, me gustó estar en Aguascalientes. De hecho, seguramente hubiera yo seguido en Aguascalientes si no me hubiera quedado sin trabajo. Okay. Porque hay cambio de administración en el INEGI, llega un grupo que era con Vicente Fox, entonces a todos los que estábamos antes buscan la manera de retirarnos del INEGI. Entonces me quedo sin chamba. Y es cuando este amigo del que te platicaba al principio me dice, oye, pues vente acá hay una oportunidad a Tijuana, y así es como me vine, ¿no? ¿Cuándo empieza a escribir Luis Rubén? Obviamente me has comentado que estabas en la burocracia y por necesidad yo creo que escribías textos, escribías cartas, redactabas, pero ¿cuándo realmente Luis Rubén dice, escribo algo para mí o para alguien en especial? Cuando yo estuve en Tijuana. Okay, hasta ahí acá. Fue, sí. Okay. Ya más formal, digamos, textos que tenían un sentido, que pudieran expresar algo, fue a mi llegada a Tijuana. Empezaba yo a escribir y les mandaba lo que escribía a mis amigos, a mis familiares por correo electrónico. Que era lo que se usaba muchísimo, ¿no? Sí. Y pues ya ellos leían, algunos me mandaban retroalimentación, sí, algunos no estaban de acuerdo con mis posturas, otros... ¿De qué eran los textos? Pues... ¿tenías algún tema en específico? No, yo más bien, la gente que sabe de literatura dice que son ensayos, yo digo que no son ensayos, son reflexiones que yo hacía sobre temas que me interesaban. Y más que nada los escribía para que no se me olvidara, ¿no? O sea, para tener ese testimonio escrito y pues consideraba yo que valía la pena que lo leyeran mis familiares, amigos, o conocidos que tenía, y se los mandaba. Esos eran mis textos. De hecho, nunca me planteé, mucho menos hacer nada por el estilo, hasta que fue cuando me dijeron que tomara el taller con Juan José, ¿no? Ok, qué interesante, porque la misma ciudad te orilla a tú empezar a descubrir tus textos, que está bien interesante. A lo mejor la nostalgia, a lo mejor, como dices tú, quererlos recordar y no olvidarlos, y los empezaste a plasmar, ¿no? Sí, tienes razón, en parte son cosas nostálgicas, pero también eran cosas que me empezaban a mover el tapete, ¿no? Cosas que yo me cuestionaba.
que en algún momento las veía yo pasar, pero no les ponía la suficiente atención. Empecé a ponerles atención y dije, no, pues tengo que escribir mi posición respecto a esta cuestión, ¿no? Sí, así te digo, fue y cuando entré al taller de autobiografía, pues ya, digamos, es un poco más disciplinado el escribir, porque cada semana teníamos que llevar un texto o el avance de uno de los textos que estuviéramos haciendo. Entonces eso ya me obligaba más a hacerlo, y con obligar no quiero decir que no me gustara, claro. Al contrario, o sea, la disciplina para escribir me ayudó a digamos, a hacer más hábito para escribir, ¿no? Ahora, ¿no te pasa que vas en el curso y te pasa algo y empiezas a escribir de esto y dejas un poquito lo que es el curso? Sí, con excepción de ¿no? De este taller, porque este taller era específico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que estoy en el taller con Juan José, sí tengo, por ejemplo, algo que es un ensayo y lo corto y digo, no, ahora me quiero escribir un cuento sobre esta cuestión y lo escribo, entonces dejo un rato lo que estaba escribiendo y ando escribiendo otra cosa, ¿no? Entonces me pasa con frecuencia, pero es raro, porque lo que procuro es que siempre que empiezo un texto, terminado, que puede ser un cuento o insisto, una reflexión que le dicen ensayo, hasta que lo termino, ¿no? Es raro que lo deje, a menos que algo sí me mueva mucho y diga yo, caray, no, espérate tantito y mejor me clavo por este lado. Ahora, recientemente, algunos compañeros con los que terminé la preparatoria me llamaron porque tienen un proyecto de que escribamos acerca de nuestro proceso en la escuela, porque tenemos 50 años, hace 50 años que salimos de la preparatoria. Wow, qué interesante proyecto, ¿eh? Sí, entonces pues me puse a escribir sobre eso, dejando un poco de lado lo que yo venía haciendo ya de manera sistemática, para una tarea específica, ¿no? Que era el encargo de escribir algo sobre el proceso en la escuela en la que estuvimos juntos, ¿no? Te preguntaba porque ¿qué día nos fuimos a comer? ¿El jueves, viernes? El jueves. No, fue el viernes, ¿no? No, jueves, perdón, sí es cierto, fue el jueves. El jueves me comentas que ya habías publicado antes, hasta cierto punto fue una reflexión o algo. ¿Cómo decides tú qué vas a publicar, qué no vas a publicar? ¿O te invitan a alguien a ver, Luis Rubén, ¿tienes algo que publicar? Fue muy curioso porque en la pandemia escribí un texto que se llama Pepena, que es la historia, digamos, el pretexto es un pepenador que existe, que es el pepenador que llega cada semana a que se recoge la basura, llegan los botes de basura y saca las latas, el cartón, todo lo que se puede llevar para reciclar. Y siempre lo estaba yo esperando para entregarle, le separaba yo el plástico, el cartón, las latas, siempre lo esperaba para entregárselos. Y siempre platicábamos. Entonces pues, vino la pandemia y empecé a platicar con él. Y a partir de eso dije, no, pues tengo que escribir mi visión de lo que es la pandemia, mi postura sobre lo que es la pandemia, pero el pepenador era como el pretexto y el hilo conductor, porque el pepenador fue cambiando, ¿no? La misma pandemia le fue cambiando su recolección, su pepena, porque se incrementaron las latas, por ejemplo, se incrementó el plástico, el cartón, porque pues todo se pedía, sí, cierto, gente no lo había puesto llevar, a pensar. Y luego pues lo empiezan a molestar porque no traía cubrebocas, y entonces platicábamos de eso. Y yo subía y empezaba a escribir, ¿no? Entonces hice 4 partes de la pepena y lo presenté en un taller, el taller virtual. Y Juan José me dijo, oye, pues este texto vale la pena que lo publiques, dice, está para publicarlo. Y me recomendó con unos amigos que tienen una revista digital en Puebla que se llama Neotraba. Okay. Entonces yo decía, no, ¿cómo crees? Yo ¿qué voy a andar publicando? Pues no soy escritor reconocido, ni mucho menos.
Pero él me dijo, no, tú aviéntate, ¿no? Entonces me dio el correo electrónico de Oscar, que es el Oscar Alarcón, que es uno de los que dirige la revista, y le escribí, le dijo, oye, pues Juan José me dijo que te podía interesar este texto, y se lo adjunté, pensando, no, pues ni me va a contestar. No, rapidísimo me contestó y me dijo, no, sí, está muy bien, mándalo. Me dice, pero ¿por qué dice primera parte? Le digo, porque son cuatro partes. Y entonces me dice, ok, vamos a hacer algo por semana, voy a subir una de las partes. Y así fue como empecé a mandarle a él. Y después pues me animé y escribía yo otras cosas y se las mandaba. Él me ha publicado como 10 textos en la revista Neotrava. Y después dejé de mandarle porque lo que quiero hacer ahora es una compilación de todos los ensayos y los cuentos que tengo y ver si puedo publicar otro libro ya de esas cosas, ¿no? Ahora, espérame, me lo planteaste bien facilito, nomás de mandar el correo y ya. ¿Qué? ¿No te dicen nada? Te dicen, oye, ya estaba editado, ya estaba todo completo el texto y no te dijeron nada. Sí, de hecho le hicieron algunas modificaciones. Nada relevante, incluso creo que buenas correcciones. Que tenía que ver más con la sintaxis, ¿no? Por fortuna ya dejé de escribir cajón con G, ¿no? Entonces tenía que ver más con cuestiones de sintaxis con las que estuve de acuerdo. Y se publicaron así. Digamos, era, a ver, ya hice una corrección a tu texto, ahí te va, ¿estás de acuerdo? Sí, sale, se publicaba el texto, ¿no? Así era. En algunos casos no me mandaban nada, porque no le habían hecho ninguna corrección, ¿no? Que entonces, eso es lo ideal, ¿no? Sí, y se subía el texto tal cual lo había yo mandado, ¿no? ¿Te daban crédito? ¿Había alguna recompensa, algo monetario, o no había, o no existía absolutamente nada? No, todo es digital, ¿no? Sí, no, de hecho, pues es que te publiquen algo, digo yo, pues es una fortuna, ¿no? No, nunca pensé en pedir ni un centavo por eso, no tengo todavía esa intención. No, yo lo hacía, digamos, dije, caray, pues les gusta, pues estos tipos son lectores, han publicado un montón de cosas en su revista, es más o menos leída su revista, tiene... ¿Sí investigaste todo eso? Sí, de hecho, pues entré a ver qué era Neotrava y me metí a los textos y vi cuántos seguidores había de cada uno de los textos que mandaban ellos tenían siempre el top 10, que por cierto con ese de Pepena en algún momento estuve en el top 10 de Neotrava, ¿no? Entonces, no, en ningún momento... Sí, ¿no lo viste por esa manera? No, en lo absoluto. Y cualquier aportación que yo hiciera para algún medio, alguna revista, por supuesto que no tengo interés de cobrar absolutamente nada, ¿no? Interesante, que vamos conociendo más a Luis Rubén. Ok, ahora platícanos un poquito para ir adentrándonos a lo que es tu proyecto, tu primer proyecto. Yo ya le di, creo que llevo 4 capítulos. Me gustó, te dije, mi referencia es la lectura, está bien amigable, y a mí me gusta eso que me induce a la siguiente página. Hay libros donde empiezo a leerlos y digo, no, ¿sabes qué? Déjame pararlo y me voy a despejar o algo y regreso al libro. No, al contrario, me mandó a la otra página. Lo trabajas en un taller. ¿Qué te dicen de este proyecto? Yo lo trabajé con Juan José en el taller en donde la idea era concluir un proyecto, ¿no? Entonces cuando Juan José me invita a participar en el taller, pues yo no tenía ni idea, había estado en el de autobiografía y en el de redacción y escribía cosas como ensayos, textos de ese tipo, y me dijo, oye, pues, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres escribir? Entonces me acordé de este relato, que hay cosas que te marcan en la vida, ¿no? Y este viaje es, digamos, una de las partes nodales de mi existencia, sobre todo en el tránsito de lo que fue la adolescencia a la juventud. Entonces era algo que yo siempre tenía en la memoria, y a mis hijos y a algunos amigos les conté muchas veces varios de los pasajes.
Y dije, bueno, pues este podría ser el proyecto. Entonces dije, sale, este va a ser mi proyecto. Y lo presenté, me dijo Juan José, adelante, ¿no? Esa, digamos, fue la idea. El texto fue bien recibido por los que éramos compañeros en el curso, en el taller. Ajá, en el taller. Y pues velo, aquí está ya terminado, ¿no? Sí, ahora, una vez que empiezas, es una historia verídica, es algo que viviste tú, lo empiezas a plasmar y dices, ok, le voy a ajustar ciertas cosas, no vamos a platicarla, no vamos a hacer ningún spoiler, pero ¿qué tanto dices? Le puedo subir, le puedo bajar, le voy a agregar estos detalles, porque la historia tú me la platicaste, yo todavía no la conozco bien, empiezas a tener ciertas circunstancias que dices, tengo que arreglarle, ¿no? Bueno, para empezar, esta historia está situada en 1973, es decir, hace 50 años, ¿no? Okay. Yo la empecé a escribir en el 2019, pues digamos más de 45 años, ¿no? Tenía ya, obviamente tenía en la memoria, digamos, el contexto, las generalidades, me acordaba de los personajes, pero había cosas que no recordaba con la precisión que puedes hacerlo cuando tienes alguna experiencia que te sucedió hace una semana, ¿no? Entonces eran 40 y tantos años. Obviamente, yo podría decir, como dicen luego en algunas series de televisión, está basada en hechos reales, ¿no? Claro que tiene una buena dosis de ficción, porque seguramente si la escribía tal cual había sucedido, probablemente se hubiera convertido en muy monótona, ¿no? Entonces creo que utilicé una dosis de ficción para agregarle dramatismo, para hacerla un poco más interesante la historia, pero digamos está basada en hechos reales, ¿no? Ahora, una vez que ya te la revisan y ya te dicen, oye, está muy buena, ¿cuál es el siguiente procedimiento o qué dice Luis Rubén? ¿Ya la quiero publicar o cómo es ese proceso? De hecho, perdón, no tenía yo pensado publicarla. ¿Terminas el proyecto y qué te dicen? Lo guardo. Ok. Lo guardo, de hecho duró guardado pues hasta el 2022, finales del 2022 o principios de este año, no recuerdo exactamente, no, fue en el 2022. Como a mediados del 2022, mis compañeros de taller y otros que habían estado conmigo en el taller me preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo sale el libro? En mi trabajo, mis compañeros de trabajo también me preguntaban, hey, ¿qué pasó con su libro? ¿Cuándo lo va a sacar? Y demás. Entonces empezó a haber como una presión que yo no me imaginaba y después formé parte de la editorial Hexagrama, que es la que lo hace, y los compañeros me dijeron, no, pues tienes que publicarlo, no tiene sentido que lo dejes ahí debajo de la mesa, hay que publicarlo. Entonces me acuerdo que me fui unas vacaciones con unos amigos a Colima, me llevé el texto y le hice, creo que por página, modificaciones, ¿no? Finalmente le cambié muchísimas cosas porque aprendí a escribir mejor, porque los talleres me ayudaban ya a tener más claridad en cómo plasmar las ideas. Y terminé eso y después pues ya los compañeros de la editorial lo revisaron y al final Carla Ochoa fue quien lo editó, o sea, ya fue la revisora final del documento. Después ya Alberto García Satarain, que es el de la editorial, lo maquetó y lo mandaron a Amazon, ¿no? Ese es, digamos, el proceso. Pero sí te puedo decir, yo no tenía pensado publicarla. Yo decía, pues ya terminé la historia, ya está hecha, ya listo. Y creo que fue la presión la que me obligó a publicarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en lo que regresas de Colima y dices, ya está listo, ya lo mandan a Amazon? ¿Amazon cuánto tiempo te dice o cualquier otra editorial cuánto tiempo te dan? Cuando llego de Colima, les digo a mis compañeros que ya lo revisé, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a darle una peinada y entre todos lo peinamos, lo tallereamos, digamos, se le detectaron otras cosas y estuvo listo en el último trimestre del año pasado.
Entonces Alberto hizo el maquetado y mandaron a Amazon el maquetado. Amazon regresa una prueba, que es esta que me traje aquí. Ah, perfecto. Regresan una prueba y la prueba la revisamos. Tenía errores sobre todo de espacios, de sangrías. Había sangrías que no iban y le pusieron, otras que sí iban y no le pusieron. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Se corrigió, se volvió a mandar ya corregido a Amazon, y en enero, Amazon, el 4 de enero, si no me equivoco, Amazon dice ya está el libro en línea, ya lo pueden adquirir en Amazon, y había la opción también digital. Entonces, ya que estuvo listo, yo pedí libros para tener yo físicamente y poderlos entregar a quien le gustara. Y ese fue el procedimiento. ¿no? Uh-huh. Amazon fue rapidísimo, en realidad. Hola. Ya que le mandas el texto maquetado y que ellos lo aceptan, en un par de semanas te lo devuelven y te dicen, aquí está, léelo, revísalo para ver qué opinas, y si tiene cambios, pues mándame. ¿Cómo decide Luis Rubén, oye, quiero este formato, quiero esto, la portada? Al final de cuentas es tu hijo, ¿no? Es tu pequeño hijo ahorita. Sí. Bueno, yo lo trabajé con Alberto, la portada, y con su hijo. Okay. De hecho, él es el que acaba haciéndola. Y yo siempre dije, yo quiero ver un barco, ¿no? Como parecido al barco en el que nos fuimos. Y los colores yo los escogí. A mí siempre me ha gustado la combinación de rojo, amarillo y negro, ¿no? Okay. Por eso le voy a los Steelers. Ándale, eres Steeler fan, entonces voy a poner la portada, pero acá atrás en la pantalla también va a aparecer. Uh-huh. Ok. Entonces lo trabaja el hijo de Alberto. Me gusta la portada, me gusta cómo se ve el mar y el sol y los colores, y dije, adelante, denle para adelante, y así es como se trabajó. Pero digamos, los colores yo los escojo y ellos hacen el diseño y escogen el barco que tenía que estar, ¿no? Ok, ¿el formato tú también lo escoges o la misma editorial te dice, hey, yo te sugiero esto? Tú puedes hacerlo como quieras. De hecho, el original venía en un color blanco, si te fijas. Uh-huh. Pero está más agradable el otro, ¿no? Sí. A mí se me hizo súper relajado ese. De hecho, esta fue sugerencia de Juan José, que me dijo, oye, ¿por qué no le cambias el color? Dice, el blanco, pues no está mal, pero está mucho mejor este color. Entonces yo dije, pues sí, pero tú le puedes decir a Amazon qué color quieres, qué tipo de papel, lo que tú quieras te hace Amazon, ¿no? Esa fue la decisión. ¿Qué siente Luis Rubén al verlo ya físico y ya al verlo presentado, al verlo y ya distribuirlo? ¿Qué es para Luis Rubén esto? Pues este proyecto. Es una maravilla, ¿no? Ver eso, digamos que nunca te imaginaste que fueras a publicar un libro, ¿no? Es emocionante tenerlo en la mano. Digamos, desde que lo terminas, o sea, hay distintas emociones, ¿no? Cuando lo estás escribiendo, que revives las escenas que están plasmadas en el libro, te vas emocionando y buscas cómo relatarlas de la mejor manera. Luego ya cuando lo ves terminado, que llegaste a la última página y dices, uy, qué padre, ¿no? Ya acabé el libro. Y luego lo guardas, y se apaga la emoción, y cuando vuelvo a leerlo, pues revivo otra vez muchas de las escenas, corrijo cosas, y al final pues lo ves publicado y dices, ay güey, nunca me imaginé que fuera yo a publicar un libro. Entonces sí, es mucha emoción, pues es, digamos, producto de un esfuerzo que nunca me imaginé que iba yo a hacer, ¿no? Una pregunta, ¿el escritor Luis Rubén nace o se hace? No, yo creo que me hago. Yo debo mencionar que para mí los talleres de escritura han sido
digamos, mis maestros, ¿no? Aprendí a escribir a partir de la retroalimentación de mis compañeros de taller, algunos de ellos mucho más escritores que yo, por supuesto, más expertos en esas cuestiones, y esa retroalimentación me hizo, digamos, ponerme a escribir con mayor calidad, con menos errores, con mayor congruencia y consistencia, ¿no? Entonces yo le atribuyo a los talleres el que yo me haya puesto a escribir ya en serio, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Qué te ha dicho la gente? Obviamente me platicaste que con el transcurso de la historia tú entregabas hasta cierto punto unos capítulos o ciertas escenas, uh-huh, y decías a ver qué opina la gente. Uh-huh. ¿Te basaste mucho en la respuesta y decías, ok, no sé, hacías un tipo de encuesta o algo así o no? Yo lo que pretendo cuando escribo es, uh-huh, que se entienda, uh-huh, lo que escribo, que cualquiera que lo lea, que no necesariamente sea un lector ilustrado, uh-huh, entienda el texto. Ese es, digamos, siempre fue mi intención y, uh-huh, sigue siendo. Yo respeto mucho a los autores de la alta literatura que pues escriben textos muy chingones, pero de repente no son, uh-huh, accesibles para cualquier lector, ¿no? Entonces, uh-huh, mi idea era que esto fuera accesible para cualquier lector. Y cuando yo encontraba que algún texto yo lo sentía como que no estaba claro, a mis compañeros de trabajo les decía, a ver, lee este párrafo, ¿no? Y dime si le entiendes. Y en ocasiones me decían, no, sí le entiendo, o en otras me decían, no, la verdad no le entendí, ¿qué es lo que quiso decir? Ajá. Ahí aprendí una cosa, que cuando te dicen, oye, ¿por qué no pones esto? Es que lo que quise decir fue esto. Okay. Aprendí que lo que quieres decir, dilo. Escríbelo, no lo pienses, aunque al principio no te quede muy bien, ya después lo corregirás, le harás las modificaciones, pero eso fue un ejercicio muy bueno con mis compañeros, sobre todo mis compañeros de trabajo y en el taller, obviamente, uh-huh, ¿no? Cuando entregabas por pedazos los avances, pues ahí también había una retroalimentación. Y, por ejemplo, eso hizo que en el caso de mis compañeros de trabajo, pues estuvieran esperando que saliera publicado, ¿no? Porque casi esperando el siguiente capítulo, ¿no? Sí, ellos se habían dado cuenta de que estaba yo escribiendo el libro, ¿no? Ok, me comentaste que ya salió desde enero. ¿O piensas hacer algo en especial? Me comentaste que no te gustan mucho las presentaciones de libros, pero ¿qué empiezas a hacer o cuál es la metodología que va a seguir Luis Rubén? No voy a hacer, uh-huh, una presentación. Creo que para alguien como yo, que a pesar de que estoy muy viejo, soy un novel escritor, uh-huh, pues seguramente iba yo a tener a 3 asistentes a la presentación. Además, con todo respeto para mis compañeros escritores, a mí me parece que ese modelo de presentación de libros, uh-huh, ya está obsoleto. Son muy aburridas, son demasiado doctorales a veces, y se habla mucho del autor y mucho del contexto, del tipo de texto que estás leyendo, y muy poco del libro, ¿no? Yo sí creo en los spoilers. Creo que la mayoría de mis colegas no comparten esa idea. Pero yo sí creo que hay que hacer spoilers, porque pues ya va poca gente, ¿no? Yo siempre digo, va la familia del autor. Sí va. Algunos, que deberían ir todos los escritores, van algunos, muy pocos, generalmente cuates del bien acercados a él. Ajá. Y por ahí alguno que está interesado va y se sienta, hay muy poca audiencia, y cuando vienen las preguntas del auditorio, en realidad nadie pregunta, son felicitaciones al autor, qué bueno que escribiste y demás. Yo soy muy respetuoso de eso, cada quien. Yo no hago ni voy a hacer nunca una presentación así de esa naturaleza, y lo que he hecho es irlos entregando en mano, uh-huh, y cuento un poco de la trama del libro,
y eso ha hecho que me diga, pues yo lo quiero, ¿no? He llegado en alguna ocasión que una compañera me dijo, oye, nos vemos en un café y ahí me entregas el libro. Ella estaba acompañada de otras personas y pues ese día entregué 5 libros, ¿no? Eso me gusta mucho más y ha habido ya quien me dice, oye, pues yo quiero tu libro, porque me lo recomendó Francisco, claro. Y así es como he entregado libros. El jueves estuve en la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos tienen un proyecto que en lo que pretende es impulsar el fomento a la lectura. Entonces, en el marco de la conmemoración del Día del Libro, organizaron un evento y me invitaron a participar en el evento junto con otra persona que leyó una novela de su hija y una muchachita que estaba junto conmigo. Y bueno, pues lo que hice fue platicarles de la trama del libro. O sea, finalmente puse el contexto, les platiqué cuál era mi idea de por qué hay cada vez menos lectores, y al final, cuando hubo la sesión de preguntas y respuestas, me sorprendí de la cantidad de gente que levantó la mano a hacer preguntas, ¿no? Y me voló la cabeza esa sesión, porque creo que lo menos importante fue mi libro. Lo más importante es que la muchacha que estaba a mi lado era una niña de 16 años. Okay. Yo pensé, yo no la había visto bien, no había percibido la edad que tenía la niña, ¿no? Entonces, vi que llevaba una bolsa o un morral y adentro traía libros, ¿no? Y yo pensé, pues igual y ella ha escrito algo y va a hablar de su libro. No, resulta que la invitaron porque ella quería contar su experiencia, cómo se hizo lectora. Y tiene 16 años, ¿no? Fue muy padre la experiencia que contó, y eso hizo también que se motivara la participación de buena parte, sobre todo mujeres. Creo que con excepción de un hombre, todas las participaciones fueron de mujeres, ¿no? Y sobre todo estudiantes de la universidad, que empezaron a narrar sus experiencias de la lectura, y eso me quebró un poco mi concepción acerca de los lectores, de los jóvenes lectores. Creo que he cometido un error al generalizar de que los jóvenes no leen. De repente empezaron a contar los libros que habían leído, lo que les había resultado como producto de la lectura de los libros, y eso me emocionó muchísimo, ¿no? Por eso digo que lo menos importante fue esto. Lo más importante fue la participación de esta niña de 16 años, que seguramente la exposición de cómo ella se fue haciendo lectora debe haber motivado a los muchachos, ¿no? Y tan es así que, por ejemplo, pues yo me había llevado 12 libros y dije, no, pues igual y me voy a regresar con 11, ¿no? No, se acabaron los 12 y todavía había fila para quererlo adquirir, y pues ya quedé de llevárselos el lunes, porque pues ya no traía yo nunca me imaginé que se fuera a interesar los muchachos, ¿no? Qué buena onda, porque yo también concuerdo un poquito contigo con lo que dices de la presentación del libro, y que se me hace también en muchos casos obsoleta. Yo también pienso muy parecido igual. Ok, ahora, qué interesante que te inviten. ¿Quién te invita? Bueno, una de las maestras de la universidad es parte de ese proyecto. Okay. Ese proyecto lo echan a andar maestros y alumnos también, okay, de la universidad, básicamente mujeres, ¿no? Okay. Las maestras son 3 o 4, todas son mujeres, y las muchachas que forman parte del grupo también son mujeres, ¿no? Entonces ella me invita, ella es amiga mía, y me dice, pensaste para decir si voy, no voy, o qué dijiste? No, a mí cuando me platicó un poco cuál era el proyecto que tenían, dije, ahí sí, okay, sí le entro, sí me interesa,
porque no es esa presentación formal en donde tienes a dos presentadores y empiezan a hacer apología del escritor y demás. Entonces dije, no, eso sí, para empezar me da mucha pena, ¿no? Sí. Que me estén elogiando, y cuando me platico, no, pues tú llegas, te sientas y empiezas a platicar de tu libro, dije, órale, así sí le entro, y como a mí me gusta hacer spoiler, yo, por ejemplo, veo las series de Netflix y está spoileada la serie de Netflix, te narran todo, y eso no ha impedido que yo vea una serie. Sí, que no pares de verlas, o sea, dices, al contrario. A mí me han contado tramas de libros completas y me ha interesado la trama y he comprado el libro para leerlo, porque aunque me cuenten cosas del libro, hay que vivirlo, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Y igual he visto películas que me han contado y por lo que me han contado me han emocionado y he ido a ver la película o la he bajado y la he visto. Entonces yo no le tengo miedo al spoiler. Pues igual es respetable que hay quien dice no, porque si no ya no me van a comprar libros. Luego tampoco venden, ¿no? Pero me ganaste lo que iba a decir. Pues bueno. Yo también concuerdo contigo en eso, ¿eh? Muchas veces me platican, hay gente que dice, no me la platiques porque me la vas a arruinar. A mí no importa, tomo la voy a ver. O sea, ya la tenía pensada ver y ya me voy a invertir mi tiempo en verla, ¿no? Entonces está... Fíjate que mis compañeros de trabajo son muy jóvenes. Están entre los 23 y los 35 años, ¿no? Y un día se me ocurrió hacer un ejercicio de preguntarle a verles si leían. Y me llamó la atención una compañera que me dijo, sí leo, pero leo mangas. Okay. Yo en mi vida había leído mangas, incluso debo confesar que en alguna ocasión que fui a una presentación de un libro en el Secut, había una feria de mangas, ¿no? Y muchachos vestidos como los personajes de los mangas. Entonces yo fui muy desdeñoso, ¿no? Dije, qué locos están. Pero cuando ella me empieza a platicar que se hizo lectora a partir de leer las mangas, entonces me interesé y le pedí que me prestara algunas y empecé a leerlas, luego investigué. Y resulta que hay mangas hechas con obras de Shakespeare, está de muy García Márquez y demás, ¿no? Y le pregunté qué otra cosa había hecho que se interesara por la lectura y me dijo, cuando yo era niña mi mamá me leía, ¿no? Me contaba cuentos y después de que me los contaba completitos, yo le decía que me comprara el libro porque yo lo quería tener, ¿no? Y leerlo. Incluso la niña que estaba ese día en la UPN contó una experiencia similar de que a pesar de que le contaron o le leyeron un libro, ella lo quiso tener, lo quería físicamente, leer, lo quería volver a leer en físico, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no le tengo miedo al spoiler, pero pues ese es mi caso, ¿no? Es muy respetable los que le tienen miedo. No, y además empezamos con que tú leías el libro vaquero y hasta cierto punto las mangas y los cómics son muy parecidos a eso que tú leías, entonces nada más es la versión nueva, ¿no? Sí, yo creo que hay además no todos, pero algunos que te dicen, no, ese libro no lo leas. O a mí no me gustó ese libro. Yo creo que si de por sí hay una disminución de los lectores, cuando transmites esas cosas, pues lo que haces es, digamos, fomentar que no paras la cadenita de seguir leyendo. Entonces yo creo que que lean lo que sea, pero que lean. Ya después irán buscando otra literatura, otras cosas, pero si leen autoayuda, si leen a Pablo Coelho, si leen a quien sea, no importa, ¿no? Claro. El chiste es que lean y ya después irán, digamos, buscando otras opciones como he visto en nuevos lectores, ¿no? Que empiezan leyendo, o como yo,
que agarré el libro vaquero y las novelas de Corín Tellado del Vanidades, ¿no? Así fue como empecé. Yo no leí a Octavio Paz ni a García Márquez. Yo creo que si uno empieza con ese tipo de lectura, no siempre, pero pues es diferente lectura, es diferente etapa de tu vida. A lo mejor se te va a hacer súper aburrido y pierdes la intención o el querer descubrir más lectura, ¿no? Con ese tipo de lectura. Si no te llama la atención ese tipo de textos, pues te vas a ir perdiendo, ¿no? Yo creo que la literatura es un poco como la comida. Esto es un platillo. Entonces yo puedo hacer un platillo. ¿Qué te gusta? A mí me encantan, por ejemplo, las verdolagas con carne de puerco en salsa verde y frijoles negros, ¿no? Ese es mi platillo favorito. Y a lo mejor te lo doy a probar y tú dices, no me gustó, sí. ¿No? Se vale. Pero cuando menos lo probaste, o sea, dijiste, a ver a qué sabe, y ya después es lo mismo con la literatura, ¿no? Podrá haber, a mí ha habido textos que no me gustan o que no les entendí, pero nunca diría ni sería capaz de decirle a un joven o a alguien, no lo leas porque está muy complicado, o no lo leas porque no me gustó. Igual que no le diría a alguien, no comas ese platillo porque sabe horrible, ¿no? Y luego hay quien ni siquiera los ha comido y ya dice que no le gustan. Dice, pues ¿cómo te va a gustar si no lo has probado, no? Esa es un poco la idea. ¿Algo que tengamos que saber más de esta obra? Pues a lo mejor el contexto en el que se escribe está situada en 1973. Yo estudié en una escuela particular que era regenteada por sacerdotes de la orden marista. Y en esa época surge un movimiento dentro del cristianismo que se llamaba la teología de la liberación, ¿no? Entonces, la teoría de la liberación planteaba que el evangelio había que usarlo para, digamos, ir a favor de los pobres. Entonces, llegaron algunos sacerdotes a la escuela que eran miembros de esta corriente de la teología de la liberación y nos cambiaron un poco la idea de cómo ver el mundo. Entonces pues yo empecé ahí a mover de tapete y empecé a ver el mundo de otra forma, y hubo una parte de mi generación que incluso se metió a trabajar en colonias populares llevados por algunos de los sacerdotes que eran miembros de esta parte. Entonces era digamos, a mí en lo particular me dio la vuelta, ¿no? Y empecé a ver el mundo de una forma diferente como lo había visto hasta la secundaria y hasta el inicio de la preparatoria. Entonces, en esa época, pues Salvador Allende había ganado la presidencia en Chile por la Unidad Popular, que era un movimiento de izquierda, había guerrilla en El Salvador, el Frente Sandinista había suspendido su actividad de incursión porque estuvo el terremoto en Managua, había guerrilla en Colombia. Te tocó una etapa muy extrema en la historia, ¿no? La Revolución Cubana, pues digamos, iba avanzando, en fin, todo eso hace que cuando terminamos la preparatoria teníamos 9 meses para entrar a la universidad, y con otros 3 compañeros dijimos, pues vámonos de viaje. ¿A dónde? A la Patagonia, dijimos, nos vamos hasta Argentina. Y nos fuimos, 2 de los compañeros uno no pudo ir, el otro se regresó, recién estábamos en la frontera con Guatemala, y continuamos 2. Cuando llegamos a Panamá no sabíamos que no se podía pasar por tierra a Colombia, porque está la selva del Darién. Ahora ya se puede pasar. De hecho, te comentaba el jueves que los haitianos que venían de Brasil cruzaron caminando la selva del Darién. Entonces llegamos y pues nosotros no teníamos dinero para pagar un vuelo de avión o para pagar un traslado en barco. Espérame, te voy a interrumpir. ¿Cómo deciden ustedes vámonos a la Patagonia? O sea, ¿no hubo otra intención? A lo mejor Europa, a lo mejor, no sé, Estados Unidos. ¿Por qué el sur?
Por los movimientos sociales Okay. que había, ¿no? Okay. Yo creo que eso nos llamaba mucho la atención, y eso hizo que nos fuéramos. Además, pues era más fácil, ¿no? Era más accesible. Sí, porque podías caer. Además, en ese entonces, viajar de mochilazo y que te dieran raite era muy fácil. Ahora yo no me atrevería ni a darle raite a nadie, y creo que nadie me daría menos raite. irte para al sur de México, ¿no? Ahora, Así es. otra cosa. Cuando uno viaja, cuando uno va a Rosarito, lleva su presupuesto. ¿Ustedes sacaron un presupuesto? No. ¿O cómo? No, creo que llevábamos, no me acuerdo, pero me acuerdo que mi compañero siempre traía un cinturón con una bolsita de plástico y teníamos creo que $40. Ese era nuestro presupuesto, ¿no? Que se tocaron hasta que regresamos de Colombia. Ni presupuesto ni tampoco un itinerario. Nosotros nos íbamos moviendo conforme nos iba bien o nos iba mal en el trayecto, ¿no? De hecho, lo que puedo decir es que quien mejor nos trató fue la gente más jodida. Okay. O sea, entre más jodida estaba la gente, mejor nos trataban. De hecho, en alguna parte del libro se menciona esas experiencias con gente que nos trató muy bien en el camino, ¿no? Entonces, por eso decidimos ir a Latinoamérica sin presupuesto y sin nada. Entonces llegamos a Panamá y pues estaba la bronca ¿no? Y pues dijimos, ¿qué hacemos, no? Pues no tenemos feria. Ya llevábamos un par de meses en Panamá porque vivíamos en una residencia estudiantil de estudiantes de izquierda, okay, imbuidos también por la Revolución Cubana, el marxismo y demás. ¿No era peligroso? ¿No se te hizo peligroso estar? No, en lo absoluto. O sea, ¿no era lo que te habían contado? No. Creo que fueron experiencias maravillosas, ¿no? Okay. Sobre todo mi compañero era mucho más avesado en esas cuestiones y él participaba en discusiones que había ahí con los compañeros de la residencia. Y un día llegó uno de ellos y nos dijo, oigan, pues ahí hay un barco que lleva carros a Sudamérica, ¿por qué no ven si se los quieren llevar? Y nos fuimos en ese barco, nos subimos al barco, inventamos que éramos cocineros, y nos dijeron, bueno, pues el trayecto dura 36 horas. Ese era, digamos, el tiempo calculado. Tu lapso, podía ser menos, ¿no? Y acabó durando 240 horas, es decir, 10 días, ¿no? 10 días. Entonces, este es el relato de todo lo que pasó en esos 10 días, ¿no? Ese es ¿Llegan a la meta? ¿Llegan a la Patagonia? ¿Van a Bariloche o hasta dónde llegan? No, de hecho, estuvimos en Colombia y nos regresamos. De hecho, ya se había consumido el tiempo, porque en el recorrido de Centroamérica ya llevábamos algunos meses, luego llegamos a Colombia y prácticamente recorrimos todo Colombia, y consumimos otro buen tiempo, pero además ya digamos que la experiencia ya estaba vivida, ¿no? Okay. Me acuerdo que el final fue un barco que íbamos a tomar para ir por el Amazonas, ya nos íbamos a subir y dijimos, no, ya, ahí muere, no va de regreso, digamos, ya lo que buscábamos ya lo habíamos... La aventura ya estaba hecha, ya no era necesario llegar. Además, vino el golpe de Estado en Chile, entonces no podíamos pasar por Chile, ya México rompió relaciones con Pinochet, entonces estaba un poco complicado. Y luego nosotros éramos medio hipiosos, pues traíamos una mochila, un sleeping, y dijimos, no, sabes que ya vámonos de regreso, y emprendimos la marcha de regreso, ¿no? ¿Qué tiempo se dieron de ese viaje? ¿Tenían un tiempo determinado? Te digo que había 9 meses, no me acuerdo si eran 7 o 9 meses, de que terminando la preparatoria para poder entrar a la universidad, porque había estado el movimiento del 68 y el halconazo de 71, entonces eso hizo que los cursos en la UNAM se pospusieran, y los que estaban en las preparatorias afiliadas a la UNAM pues no tenían bronca porque era el mismo pero nosotros salíamos de una escuela particular, entonces pues teníamos que esperar para poder entrar a la universidad. Perfecto, ¿no? Quedó perfecta la aventura. Sí, muy bien. ¿Qué bien. dicen tus papás de que Luis Rubén se quiera ir a la aventura y
Bueno, yo dejé de vivir con mis papás cuando tenía 15 años. Ok. Me salí de mi casa a los 15 años en un acto de rebeldía. ¿Rebeldía? Y cuando yo decido irme de viaje, mis papás no tienen ninguna incidencia en el viaje, ¿no? Entonces yo decido solo y me voy solo, ¿no? Obviamente, pues sí sé que ellos estaban al pendiente de lo que hacía, pero nunca tomé en consideración su punto de vista, ¿no? Te preguntaba un poquito más sobre los detalles porque en la vuelta, o en la... ¿cuál es el nombre no es la contraportada? Es la contraportada. Viene Luis Rubén en la participación de una... ¿Qué es ya película? Lo que hicieron con Exograma. Un corto, Alberto García Satalain, que digamos es el propietario de la editorial, escribió una novela. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Y su hijo es cineasta, entonces su hijo le dice, oye, pues deberíamos hacer un mediometraje con la historia de la novela. Y en una ocasión él había publicado un libro de cuentos que se llama El Fistol de Moriarty. Ah, sí lo leí. Y ahí ya venía el personaje, que es el comandante Salcedo, en 2 cuentos. Entonces él quería hacer un cortito con el personaje, y un día me habló y me dijo, oye, pues ¿cómo ves si te vistes de comandante de policía? De hecho, la foto que viene ahí es de ese corto, ¿no? No del de Piedras Gordas. Y me dice, y vente, vamos a filmar 2 escenas en la playa, son muy cortitas, me dice, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero pues, bueno, yo sí he actuado en mi vida, pero ¿Soy el mejor actor? Pero no soy actor. No, que vente, que está muy sencillo. Ya fui, participé y listo. Y después, cuando ya se hace el guión del corto y demás, me dicen, oye, pues te invitamos a que seas el personaje del corto, ¿no? Que es el personaje central de la novela, que es el comandante Samuel Salcedo. Y pues yo al principio decía, pues yo insistía, ¿no? Es que yo no soy actor. Espérame. En el primer corto, obviamente dices que no tuviste mucha participación, pero ¿qué fue para ti decir, oye, ya participé también en esto? No pasó nada raro. Sí, igual cuando te ves, ya ves cómo actuaste y demás, te da risa, ¿no? De ver cómo hiciste, porque te decían, bueno, tú tienes que hacer una voz así, asado, y tienes que fingir esto y demás. Entonces yo me veía y me daba risa verme actuando, ¿no? Pero nunca me imaginé que me fueran a invitar a participar en el corto ya de Piedras Gordas, ¿no? Pero sí, al principio sí, me daba sobre todo risa, me daba pena, ¿no? Pena, que me vieran amigos o familiares y que me empezaran a hacer bromas de mi paupérrima actuación, ¿no? Está interesante y a mí me gustó tu actuación, ¿eh? Yo ya los vi los dos. ¿Qué es para ti participar en este tipo de, hasta cierto punto, de obra? Porque al final de cuentas es una obra escrita, pero pues muchas obras tienen esa tendencia a poder ser transformadas a lo que sería un medio corto. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer? Me gustó. Sí, es un esfuerzo totalmente diferente, ¿no? De hecho, a ellos los agarró la pandemia, entonces el entrenamiento, digamos, la lectura del guión, ir viendo cómo tenían que hacer labor los personajes y demás, lo hicimos vía Zoom, ¿no? Ok. Porque pues, estaba en su apogeo la pandemia y había mucho miedo de que, pues el contagio y todo lo que se contagiara la gente, ¿no? Entonces pues ya ahí te tenías que aprender, ahí no te tenías que aprender los diálogos de memoria porque tenías el guión y lo leías, ¿no? Pero ya cuando vino la filmación en pantalla verde y en locaciones, pues tenías que aprenderte de memoria los diálogos que te tocaban, no solo los tuyos, sino el del otro, para meter el tiempo, poder estar a tono y
y en congruencia con la otra persona. Entonces fue para mí muy difícil hacer eso. Pero bueno, finalmente yo ya me había comprometido y dije, sale, lo hago. Y luego era curioso, ¿no? Porque Jorge García, que es el cineasta, yo hacía una escena y yo decía, pues ya estuvo, ¿no? Ya terminó la escena. Me decía, no, ahora te vamos a filmar desde atrás. Y decía, chino, otra vez, ¿no? Y ya decías, bueno, ya estuvo. Luego te decía, no, ahora te vamos a filmar de lado, ¿no? Entonces había veces que se filmaba la misma escena varias veces, obviamente para que después eligieran cuál era la mejor toma, ¿no? Sí fue difícil, pero también fue gratificante, digamos, ¿no? Ver ese mediometraje terminado y pues también haber terminado mi participación en ese fue también emocionante. Me sigue dando muchísima pena, ¿no? Soy muy malo como actor, yo siempre digo, y espero que Damián Alcázar nunca vea este podcast, que pues soy como Damián Alcázar, yo actuaría exactamente igual en el papel que me pusieras, ¿no? Porque Damián Alcázar siempre actúa como Damián Alcázar, sí, ¿no? Sí. Independientemente del personaje que le pongan, ¿no? No, qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿qué sigue? Me comentaste que tienes más textos y que quieres hacer una recopilación. ¿Ese sería tu siguiente proyecto? ¿O? Sí, de hecho, por ejemplo, con lo que me publicó Neotrava, que digamos son como intentos de ensayos, pues son reflexiones acerca, en este caso, por ejemplo, el que te contaba de la pepena, que es una reflexión de la pandemia, mi postura ante la pandemia, ante las y cosas la situación que se de la hicieron, gente. Exacto, ¿no? Y ellos me publicaron cerca de 10, si no me equivoco, y después seguí escribiéndolos, ya no se los mandé, porque dije, pues igual y meto estos textos a algún concurso, pero ya tampoco participo en concursos, ¿no? ¿Llegaste a participar en algunos? Sí, de hecho esta novela se metió a un concurso de aquí del estado, y en la pandemia precisamente se metió ahí para concursar y pues obviamente no ganó. Entonces sí, no soy fan de los concursos, entonces pues por eso no está en ese sentido, pero lo que quiero hacer es una recopilación de esos que se publicaron en Neotrava y otros que tengo y publicarlo, ¿no? Es una compilación de ensayos, de reflexiones que he hecho, ¿no? Y luego por otro lado he empezado, que ya llevo varios, a escribir texto sobre mi experiencia en mi trabajo, ¿no? Sobre todo en la burocracia. Entonces me conozco muchísimas historias. Me imagino, ya me contaste varias, es que sí. Ajá, y lo que hice fue, digamos, dije, pues voy a hacer historias de esto, ¿no? Entonces obviamente cambio los nombres de los personajes, pero todas se refieren al ámbito laboral, a lo que pasa en el trabajo, sobre todo en el trabajo de la burocracia, ¿no? Entonces es otro proyecto, ahí todavía me falta escribir más, pero ese sería, digamos, el tercero que sacaría, ¿no? Pero primero, pues, que esto siga su viaje, que vaya creciendo por el mar, ¿no? Y ya después veremos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has explorado ahorita desde que llegas acá a Tijuana y has empezado a escribir? Ahorita actuaste, me imagino que a la hora de actuar también estás percibiendo, mira cómo le hacen acá, mira cómo le hacen allá, porque al final de cuentas estás aprendiendo muchas cosas, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Yo no tenía ni idea y me acuerdo que en una ocasión Jorge García, que fue el director del corto, me dice, oye, ¿sabes qué, Luis Rubén? El sábado filmamos en verde. Y me fui vestido de verde. O sea, yo no tenía ni idea de la pantalla verde, ¿no? Y aprendí, pues ya cuando Jorge editó las imágenes y demás, todo el trabajo que tiene que hacer de edición, pues acá atrás tienes esto, ¿no? Una pantalla verde y luego pues ya no es pantalla verde, ¿no? Como
una mesa en la que estás, que es improvisada, luego se convierte en la barra de una cantina y demás, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Haber visto ese proceso me llamó muchísimo la atención, aprendí cosas. Ahora, por ejemplo, veo alguna serie o alguna película y digo, esa se filmó en pantalla verde, ¿no? Ya sabes los trucos. Sí, ya te los imaginas. Me puedo imaginar, o cuando van en el carro que dices, no, pues no van manejando, van nada más haciendo la finta de que van manejando, ¿no? Entonces esa parte fue muy interesante. Yo creo que difícilmente volvería a actuar, porque insisto, me da muchísima pena, ¿no? Ser, digamos, hacerle como yo mismo, y creo que lo que se busca de un actor es que pueda interpretar distintos personajes, ¿no? Y que, digamos, se caracterice en esos personajes. Yo no creo poder hacerlo, ¿no? Necesitaría entrenarme. Ya bastante entretenido estoy con la escritura y con la lectura como para ponerme a pensar en eso, ¿no? Obviamente eres una persona migrante a la ciudad de Tijuana. ¿Qué te gusta de Tijuana? ¿Qué te ha hecho quedarte acá en Tijuana? Bueno, por ejemplo, en Mérida, en Yucatán, pues viví muy poquito tiempo. He regresado de vacaciones y eso, pero después de la Ciudad de México, luego Aguascalientes y luego acá. Lo que más extraño de los lugares en donde he estado es a mis amigos. Eso es lo que verdaderamente extraño, ¿no? Cuando nos fuimos de la Ciudad de México a Aguascalientes, lo que te decía, extrañaba yo las cantinas, y extrañaba a mis amigos, claro, ¿no? Y había aquí compañeros que decían, no, yo extraño la comida, el teatro. Dices, cabrón, si nunca fuiste al pinche teatro, ¿no? ¿Y cómo sales con que extrañas el teatro? En tu vida te paraste a ver una obra de teatro y ahora resulta que extrañas el teatro, ¿no? Entonces, siempre me he adaptado, digamos, tengo muy buenos amigos hidrocálidos, de mis 3 hijos, 2 de mis hijas nacieron en Aguascalientes, tienen amigos en Aguascalientes, tengo familia en Aguascalientes. Entonces lo que extraño de Aguascalientes pues son mis amigos, ¿no? Y de esta ciudad lo que me tiene aquí es el contexto, digamos, la posibilidad de incursionar en este tipo de cosas, la diversidad gastronómica, que yo creo, a reserva de ofender a algún otro lugar, que en términos de oferta gastronómica es lo más parecido a la Ciudad de México, en donde la oferta gastronómica es amplísima, sí, ¿no? Sí. Entonces aquí en Tijuana la oferta gastronómica es amplísima y pues como verás, soy, digamos, aficionado a comer bastante. Entonces eso me gusta mucho. La ciudad no me parece así como ciudad algo maravilloso. No es como Aguascalientes, que tiene cosas coloniales, claro, y es otro tipo de ciudad. Pero me gusta ese contexto en el que además, si quieres ser, digamos, perderte y ser anónimo, que nadie te moleste, lo puedes hacer, ¿no? Eso difícilmente lo podía yo hacer en Aguascalientes, por ejemplo, ibas a comer y te encontrabas a tu jefe, ¿no? Además, el haber entrado a talleres, pues me ha permitido conocer autores locales muy, muy fregones, y hacerme amigo de esos autores, de algunos de ellos, que en mi vida me hubiera yo imaginado, claro, que iba, digamos, a sentarme en una mesa con alguien que tiene escritos 3 o 4 libros y que puedo platicar con él como si estuviera platicando con un amigo que llevo muchos años de conocerlo. Entonces eso me tiene aquí, ¿no? Ese contexto, esa diversidad cultural, gastronómica, que disfruto muchísimo, ¿no? Hablando específicamente de la literatura y todo, ¿cómo ves el ámbito o el gremio de los escritores o de la gente que vende libros o compra libros? ¿Cómo lo percibes tú? Yo escribí un texto que, por cierto, te lo mandé, que es que le puse el efecto Ratatouille y el vuelo mágico al ensoñamiento. Hay una comparación entre la cocina y la literatura.
Yo creo que la cocina la puedes ver en todos lados, ¿no? Netflix tiene, no sé, infinidad, 100 series cuántas, que se refieren a la comida, ¿no? Comida que nunca vamos a comer, pero digamos, se expone la comida, ahí está, la gente la puede ver, incluso los chefs revelan en ocasiones sus recetas. Sus secretos. Tú vas caminando y ves comida por todos lados, o sea, está exhibida, está en la calle, ¿no? Y la literatura está confinada a bibliotecas y a librerías. Y en las librerías, pues básicamente lo que, con excepciones, claro, pues lo que se busca es vender, no atraer lectores, sino vender, ¿no? Yo digo que seguramente los libros más vendidos no necesariamente son los libros más leídos, ¿no? A lo mejor alguien lo compra el Quijote para tenerlo en su librero. Sí. Pero Exhibidor. pues dudo que haya ni siquiera contados con los dedos de una mano quien haya leído el Quijote, ¿no? Entonces creo, por ejemplo, ir a una feria de libro, no encuentras a los autores. A lo mejor alguno va a presentar por ahí, uno o dos, pero encuentras a los libreros o a los mercaderes de la literatura, que lo que quieren es vender, no les importa promover la lectura ni mucho menos. Entonces yo creo que debe haber un esfuerzo como este que tú estás haciendo por promover la lectura, como el que vi el jueves, claro, en la Universidad Pedagógica, como he visto con muchachos que tienen, pues no sé cómo se llaman, pero en Instagram o tienen blogs o no sé qué, en donde hacen reseñas de libros, en donde hacen fomento a la lectura. Creo que por ahí es por donde se debería de ir, ¿no? De los autores, yo creo que al menos yo puedo hablar muy bien de los que conozco. Es gente que escribe bien, que es reconocida, pero creo que también hace falta la promoción de la lectura. De la lectura. ¿No? Ahora, de los lugares, faltan más lugares, por ejemplo, cafés donde hagan reseñas, donde exhiban algo no sé, de un autor o algo así también. En una ocasión que iba yo a Hermosillo, estaba yo en la central de autobuses de Tijuana, y de repente un muchacho que estaba barriendo empieza a cantar, ¿no? Y resulta que era un aria de una ópera. Y entonces al rato otros hombres y mujeres que estaban simulando ser trabajadores de la central de autobuses empiezan a cantar. Y al rato ya se juntan todos, y la atención que todos pusimos en ese performance, sí, fue así como wow, ¿no? Qué maravilla. Y entonces pues ellos ya se echaron un speech de que tenían un evento que se llamaba Ópera en la Calle, y invitaban a la gente. Y yo nunca en mi vida había visto una ópera, las había oído, porque mi papá ponía óperas en mi casa, pero nunca había asistido a una ópera. Y una amiga me invitó al evento, ¿no?, de ópera en la calle, y yo iba con la expectativa de que pues ópera, pues bien poquita gente. No, estaba repleto. Lo hacen en donde está el Cine Libertad, en esa calle, y pues no sé cuántas sillas hay, pero debe haber unas 300, 400 sillas, ¿no? Y no veías a intelectuales, veías al compa que lleva la camisa de la América, el de las Chivas, que va con sus hijos, con su esposa, y lo interesante, todo el día hay ópera. Hay ópera. De hecho, terminan hasta en la madrugada. Sí. Y siempre hay gente. Y lo fregón de eso es que ponían la traducción de la ópera en la parte de arriba. Entonces la gente disfrutaba muchísimo, ¿no? Veías las carcajadas, o las expresiones de ¿no? Entonces yo dije, qué fregón. O sea, estos canijos sacaron a la calle y generaron digamos, un gusto por ese arte, ¿no? Creo que la literatura tendría que copiarle un poco a Ópera en la Calle, y yo creo que hay que regresar a la oralidad.
Estaría hay que muy bien. leer los textos, hay que encantar a la gente con lo que escribe, con lo que escribimos, para que se interesen en la lectura. Si no, pues ahí va a estar el libro confinado en una librería, en una multitud de libros, que tú entras a una librería y dices, con excepción de las novedades que te ponen ahí, Sí. pues está llena de libros y te pierdes, no sabes por dónde empezar. Pero la otra tragedia es que agarras un libro y de repente ves 750 pesos, ¿no? Entonces seguramente el número de lectores que puede tener acceso a mucha literatura, pues se reduce, ¿no? La ventaja es que ahora hay muchos textos clásicos y de otros autores que están libres, ¿no? Ya para bajarlos, todos los puedes consumir de manera digital, ¿no? ¿Lees en línea? Poco, pero leo. De hecho, me compré un aparato en Gandhi de esos que se llaman Kobo, porque cuando voy a comer, antes comía con un par de compañeros de trabajo, pero los malditos me abandonaron. Te excluyeron ya. Entonces, generalmente voy solo a comer entre semana, ¿no? Como seguido ahí donde comimos. Entonces lo que hago es abro mi Kobo y tengo siempre un libro y me pongo a leerlo, o luego me voy a tomar un café y me siento y lo leo. Y hay libros que tengo que leer de manera digital porque ya no están disponibles en físico, ¿no? Pero siempre prefiero el libro en físico. Me gusta el olor de los libros, el sabor de los libros, los prefiero físico, pero no tengo ninguna bronca con leer en digital, ¿no? Me parece bien. ¿Algo más, Luis Rubén, que tengamos que abarcar, que te gustaría dejar aquí en tu episodio? Mira, creo que eres un promotor de la lectura. Entonces, cuando estábamos en la UPN, una de las maestras me dijo, oye, ¿qué consejos les darías a estos muchachos que están formando este proyecto? Y yo decía, bueno, yo no doy consejos, porque pues no soy quien para dar consejos, pero doy ideas, ¿no? Entonces, una idea yo digo es, si tienen hijos, chicos, léanle a sus hijos. O sea, agarren cuentos para niños, el que quieran, y léanselo a los niños. Seguramente eso va a ayudar a que después se interesen en la literatura, ¿no? Yo insisto en que hay que regresar a la oralidad, hay que sacar a la calle la literatura. Yo solo he visto un programa de televisión que conduce Pérez Gay, que es los domingos, que no me acuerdo el nombre del programa, en donde hace exposición de libros y desvela la trama. Y yo he leído libros que no conocía a partir de que ese canijo me desveló la trama. A partir de que me hizo un spoiler de ese libro, yo he ido a comprar el libro y lo he leído por completo, ¿no? Entonces yo creo que hay que regresar a la oralidad, buscar, así como los de la ópera en la calle lo hicieron, a lo mejor ir a leer a preparatorias, a universidades. Si no quieres leer tu texto, que yo no tendría problema en ir a leerlo, pues leer un texto y encantar a los muchachos para que se conviertan en lectores, ¿no? Esos creo que serían pasos importantes. Sacar a los libros de su confinamiento y encantar con sus historias a la gente, ¿no? En relación a los espacios, en alguna ocasión estábamos con un amigo en una feria de libro, precisamente ahí en el Secut, un muy buen amigo mío, Luis Manuel Reza, estábamos y había un concierto también a la par, varios grupos de música en la plaza locales, en el Secut, en la plaza, sí, y había muchísima gente, pero no había condiciones para estar, o sea, no había donde. Compramos una botella de vino, pues nos sentamos en la escalera ahí con un vaso medio raro, incómodo. Entonces decíamos, aquí está la evidencia de que la población necesita espacios de esparcimiento, ¿no? Y tanto la autoridad como quienes hacen esto
no han buscado la creación de nuevos espacios para el público que está ávido, ¿no? Creo que eso está muy limitado. Entonces también creo que hay que buscar cosas como los que hicieron la ópera en la calle, que tomaron la calle. Y creo que los vecinos no tienen ningún problema, porque además los vecinos sacan a vender cosas, ¿no? Preparan comida, venden aguas, lo que sea. Entonces los vecinos también están encantados con que haya consumidores ahí, ¿no? Y con que además sea un evento que atrae a cualquier persona, ¿no? No son eventos específicos como puede ser un grupo de rock, metal, pues eso solo van a ir quienes son aficionados a ese rock, ¿no? Entonces también creo que en ese sentido los libros habría que sacarlos a la calle, habría que hacer más programas, más cosas como las que tú haces para fomentar la lectura, ¿no? Ahorita que mencionaste, ahí en el Secut está la biblioteca y hay un área donde hacen lectura para los niños. Está bien divertido. Lo tienen por años, 4, 5, 6, 7, 8 años, y ponen una campanita y tú llegas, pones la campanita y llegan unas muchachas a leerte o un muchacho llega a leerte. Te sientas y te están leyendo, como lo dices. Entonces, sí hay programas. Mucha gente, si no te acercas al Secut, pues no te enteras, ¿no? Y me imagino que debe de haber algún otro. Creo que Gandhi iba a empezar a hacer Gandhi, la que está en Península, iba a empezar cuentacuentos. Entonces, está súper interesante lo que dices, porque tienen que fomentarla y educarlos a los niños desde temprana edad a que ahí están los libros. Y hay mucha diversidad de libros, ¿no? Entonces, sí, y tú, bueno, está el Secut, pero dices... ¿Qué tanta gente llega? Además del Secut... A lo mejor, no sé, en todas las oficinas de las delegaciones municipales habría que llevar un proyecto para hacerlo, esta misma actividad en distintos puntos de la ciudad. Pero también ir a las escuelas, creo que no habría nadie, ninguna autoridad escolar que te dijera no a ir a fomentar la lectura, ¿no? Pero bueno, pues esos ya son ejercicios que habría que ver, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieras dejar para tu episodio? No, creo que abarcamos muchísimas cosas. Yo te agradezco mucho que me tengas aquí, que hayamos tenido la oportunidad de conversar sobre estas cosas. Espero no haber ofendido a nadie, y si se ofendieron, pues ni modo, que se soben, ¿no? No, al contrario, yo estoy agradecido y vamos a estar al pendiente de lo que estés produciendo o sacando. ¿Cómo no? ¿Va? Claro que Muchas sí. Gracias. Francisco, no. Vámonos, wrap it up.